Cordial saludo. Mi nombre es Jessica Navia Navia, pertenezco a la Escuela de CACEN de la UNAD, al curso de Finanzas Corporativas para la toma de decisiones del Grupo 59. El presente video tiene como finalidad realizar una síntesis sobre la ampliación del capital y la política de dividendos. Ampliación del capital. Una ampliación de capital es una operación financiera encaminada a incrementar los recursos propios de una sociedad con el objetivo de poder financiar nuevas inversiones, permitiéndole a la empresa un mejor posicionamiento en el ámbito empresarial. Para realizar dicha acción, la empresa emitirá nuevas acciones o aumentará el valor nominal de las acciones ya existentes. Tipos de ampliación. Existen diversos tipos de ampliación de capital que se pueden clasificar en función de diversos criterios, entre los cuales se distinguen los siguientes: con aportes dinerarias o con aportaciones no dinerarias. Las aportaciones dinerarias: se amplía el capital de la sociedad con aportaciones de dinero en la cuenta de la sociedad. La aportación se puede hacer por los socios que ya tiene la sociedad o por socios nuevos, que se convierten en accionistas. En el caso de las aportaciones no dinerarias, por ejemplo, bienes, inmuebles o inmuebles, será necesario un informe previo de los administradores. Otra es con emisión o no de nuevas acciones. La ampliación del capital se puede hacer por emisión de nuevas acciones o por el aumento del valor de las acciones que ya existen. Con capitalización de deudas. Se trata de casos en los que se aportan los créditos que cada uno de los socios tiene con la sociedad, con cargo a reservas. En este caso, se amplía el capital con carga a reservas de la empresa. Para poder hacerlo, es necesario un balance que haya sido aprobado por la Junta General. Además de lo anterior, en función del valor que se les dé a las nuevas acciones, se puede hablar de acciones a la par. Esta se trata de que las nuevas acciones tienen el mismo valor nominal que las anteriores. Acciones sobre la par. Estas tratan de que las nuevas acciones tienen un valor superior a las iniciales, es decir, se trata de acción con prima de emisión, acciones con prima de emisión. Las acciones liberadas es el caso de las acciones que se emiten con cargo a las reservas de la sociedad. Y hay motivos por los cuales hacer una ampliación de capital. En primer lugar, tenemos que se hace una ampliación del capital con el fin de conseguir dinero y centrarse en nuevas inversiones. Mejorar la estructura financiera, ya sea amortizando deudas o reestructurándola, para poder pagar dividendos mediante acciones. Las ventajas de hacer una ampliación de capital son muchas y en resumen se podrían concretar en una sola: crecer, pero crecer para correr y que nadie nos atrape ni en el mercado, ni en la innovación, ni en ventas, ni en márgenes, ni en reputación. En definitiva, en nada de lo que desean las otras empresas. Pero también existen otros riesgos, que entre ellos tenemos el efecto de dilución. Cuando hay una ampliación del capital, el valor de las acciones tienden a bajar, el valor de la empresa cambia, pues el repartirse entre mayores acciones, el valor de las mismas disminuye. La falta de aporte. Si alguno de los socios o accionistas no cuenta con bienes o efectivo para aportar en la ampliación del capital, su porcentaje de participación se verá reducida. Las políticas de dividendos. La política de dividendos de una empresa es un plan de acción que deberá regirse siempre que se decidan en torno a la distribución de dividendos. La política de dividendos es la política que se estructura para el pago de dividendos de los accionistas de una empresa. Algunas teorías suponen que dicha teoría es irrelevante o inservible porque se pueden vender las acciones o cartera si se necesitaran fondos. Las políticas de dividendo tienen como objetivo distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa. Este consiste en encontrar el balance entre la entidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores. Otro es proporcionar suficiente financiación. Consiste en impulsar el bienestar económico y social mediante una adecuada inversión del capital en inversiones o proyectos que arrojen el máximo rendimiento.
Las características. Estas políticas de dividendos se caracterizan por que los dividendos a menudo son parte de la estrategia de una empresa. Sin embargo, no están obligados a reembolsar a los accionistas mediante dividendos. Establecer constante y residual son los tres tipos de políticas de dividendos. Aunque los inversores saben que las empresas no están obligadas a pagar dividendos, muchos lo consideran un referente de la salud financiera de esta empresa específica. La mayoría de las compañías ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa. La gerencia debe decidir sobre el monto del dividendo, el aumento y el momento y otros factores que influyen en los pagos de dividendos. Existen tres tipos de políticas de dividendos. Una política de dividendos estable. La política de dividendos estable es la más fácil y la más utilizada. El objetivo de esta política es el pago de dividendos constante y predecible cada año. ¿Qué es lo que buscan la mayoría de los inversionistas? Ya sea que las ganancias suban o bajen, los inversores reciben un dividendo. El objetivo es alinear la política de dividendos con el crecimiento a largo plazo de la empresa en un lugar con la volatilidad trimestral de las ganancias. Este enfoque le da al accionista más certeza sobre el monto y el momento del dividendo. Política de dividendos constantes. El principal inconveniente de la política de dividendos constante es que los inversores pueden no ver un aumento de dividendos en los años de bonanza. Bajo la política de dividendos constantes, una compañía paga un porcentaje de sus ganancias como dividendos cada año. De esta manera, los inversores experimentan la volatilidad total de las ganancias de la compañía. Si las ganancias aumentan, los inversores obtienen un dividendo mayor. Si las ganancias están bajas, los inversores pueden no recibir un dividendo. Y el principal inconveniente del método es la volatilidad de las ganancias y los dividendos. Es difícil planificar financieramente cuando el ingreso por dividendos es altamente volátil. Política de dividendos residuales. La política de dividendos residuales también es altamente volátil, pero algunos inversores la ven como la única política de dividendos aceptable. Con una política de dividendos residuales, la compañía paga los dividendos restantes después de que la compañía ha pagado los gastos de capital financiero y el capital de trabajo. Este enfoque es volátil, pero tiene más sentido en términos de operaciones comerciales. Los inversores no quieren invertir en una empresa que justifique su mayor deuda con las necesidades de pagar dividendos. Factores que influyen en la política de dividendos. Las restricciones legales se refieren a las leyes establecidas para legalizar el pago de los dividendos. Restricciones contractuales se refiere a que en accionistas las empresas tienen firmados ciertos contratos en los cuales existen cláusulas que restringen el pago de dividendos. Las restricciones externas se refiere a la capacidad de la empresa para pagar dividendos en efectivo. Perspectivas de crecimiento. Se debe evaluar la perspectiva de la empresa al establecer una política de dividendos, es decir, se debe planear el financiamiento necesario por medio de sus perspectivas de crecimiento pronosticado. Consideraciones de los propietarios. La empresa debe velar por establecer políticas que sean atractivas a los inversionistas, puesto que estos no pueden recibir una ganancia menor a la que les puede proporcionar la inversión en otro negocio. Aspectos del mercado. La empresa debe buscar establecer políticas que respondan a los requerimientos del mercado enfocado a que la empresa tenga un buen posicionamiento y sea considerado como una buena opción para invertir. Con lo anterior se puede concluir que la política de dividendos no es una decisión independiente y que para ello se debe tener en cuenta la presupuestación de capital y la estructura de capital de la empresa. Es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.